Bendecidos, amén, amén. Yo también estoy bien bendecido en esta noche, y también muy contento de estar nuevamente en casa. Los extrañé mi casa, extrañé a mis pastores, extrañé toda la experiencia de estar aquí. Es muy bueno ser parte de esta iglesia. Es muy bueno considerar con unidad a tu familia y saber que muchos hermanos y hermanas están ahí para apoyar y ser de bendición cuando uno necesita. Entonces, muchísimas gracias, y que Dios los bendiga grandemente. Y bueno, hoy en esta noche tengo el gran privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Y como siempre, le doy gracias primero de todo a mis pastores por la confianza y el privilegio que me dan para poder estar aquí en este púlpito delante de ustedes y delante de todos ustedes que se están conectando en línea y nos están viendo en este momento también. Muchísimas gracias. Y gracias, pastores, por el privilegio y la oportunidad para compartir en esta noche. Y como ya saben, pues el pastor ya está de regreso y primero Dios está con nosotros este fin de semana. Y quiero empezar simplemente a ser de bendición y bendecir sus vidas. Entonces, si se pueden unir en oración conmigo, vamos a orar por la palabra y por la vida de nuestros pastores. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo de tu palabra. Gracias por este dulce tiempo de adoración que acabamos de tener. Te damos gracias, Padre, por tu obra, por tu palabra, por tu mensaje de esta noche, Señor. Abre nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Danos entendimiento, Padre, a través del Espíritu que tú has puesto en nuestras vidas. Haznos entender. Danos sabiduría, Señor, para llevar a cabo tu voluntad y tu palabra, Señor. También te doy gracias, Padre, por nuestros pastores. Gracias por los viajes de la pastora. Gracias por el viaje a Argentina del pastor, Señor. Gracias, Padre, porque tú continúas usándolos con poder y autoridad y de bendición a través de todos los países de Latinoamérica donde tú los envías, Señor. Gracias porque tú usas esta iglesia como bendición y para poder aportar, Señor, para esas misiones y esas obras, Señor, en todas partes del mundo, Señor. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias porque están en casa y porque tú los vas a seguir usando en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, esta noche les quiero hablar un poco más. Creo que las últimas veces que he estado aquí he estado hablando de la oración, y en esta noche quiero enfocarme sobre la oración, pero oración hacia los jóvenes. Y yo sé que también este fin de semana las mujeres tuvieron su desayuno y había un enfoque hacia los niños. Estamos viviendo tiempos muy especiales, muy interesantes por todo lo que está sucediendo, y tenemos que estar alertas. Tenemos que estar muy alertas al tanto de lo que está sucediendo y los tipos de ataques y obras malignas que se están enfocando hacia la vida de los jóvenes, de los niños y de las próximas generaciones. Hace unos meses atrás, yo sé que varios de ustedes lo escucharon en las noticias, se anuló la ley de lo que llaman Roe versus Wade. Fue anulado. Básicamente esa fue la ley que permitía que los estados pongan en práctica el aborto. Ahora eso se ha anulado y varios estados han tomado los pasos para restringir el aborto completamente. Obviamente en California, siendo bien liberal como es el gobierno, aquí todavía se permite, pero en varios estados están haciendo todo para bloquearlo ya, con la excepción de extremos bien extremos, ¿no? Casos bien extremos. Y esto es algo muy importante, muy grande. Y es algo que no fue una sorpresa. Si tú estabas viendo las noticias, si estabas al tanto, no fue una sorpresa, porque meses antes que la Corte Suprema aprobó esto, ya se había dicho de que había como una infiltración o una fuga de información, que la Corte Suprema iba a anular esta ley, que iba a votar en contra, que la Corte Suprema no iba a tener un dicho en esto. Entonces ya se sabía que venía, y el hecho que se pasó es algo muy grande, considerando que tenemos un gobierno muy liberal en este tiempo, considerando que tenemos estados muy liberal, considerando que tenemos
una sociedad aquí en Estados Unidos muy liberal. Y yo no creo que esto sucedió de la noche a la mañana. Esta ley ha estado en práctica desde el 1973. Entonces, para que en este punto lleguemos aquí, no es algo que pasó de la noche a la mañana, sino que yo creo en mi corazón profundamente que ha sido el resultado de oraciones fervientes, de oraciones constantes, de personas, de grupos, de iglesias, etcétera, etcétera, para que esta ley se anule y se llevó a cabo. Gloria a Dios, amén. Entonces, sí, es muy interesante por el tipo de gobierno que tenemos. Hace unas semanas atrás yo tuve el privilegio de participar en lo que se llama el Día Global de Oración con el hombre de Dios, Pastor Chris, y que por cierto también tuve el privilegio de poder orar por los jóvenes. Y él empezó ese día diciendo algo muy importante que lo ha dicho un par de veces, y es de que dice de que bueno, antes que lo diga, te pregunto esto: ¿por qué oramos? ¿Por qué oras? ¿Qué te motiva a orar? ¿Qué te conmueve a orar? Algunos dirán, bueno, pues pues la palabra nos dice que tenemos que orar. Otros dirán, bueno, entonces nos van a decir, es un mandamiento que tenemos que orar. O pues es parte del estilo de vida de un cristiano que tenemos que orar, ¿verdad? Pero más allá, ¿por qué oramos? Y me gusta mucho como Pastor Chris dijo, y lo he dicho muchas veces, pero como lo dice bien sencillamente. La razón que oramos, la razón que debemos de orar, es porque oramos porque Dios contesta. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que si oramos, Dios contesta? Amén. Así de que si tú oras, si debes de estar orando, no es porque es una práctica religiosa, no es porque primero de todo es un estilo de vida, lo que es bueno, pero tú tienes que tener claro en tu mente, por fe, de que tú estás orando y a ti te gusta orar porque tú sabes que Dios contesta. Tú sabes que Dios te está escuchando. Tú sabes que Dios va a contestar tus oraciones. ¿Cuántos saben eso? Amén. O oramos con algo profundo en nuestro corazón que dice, pues a ver si muevo la mano de Dios, a ver si convenzo a Dios. No, tú tienes que orar porque tú sabes que Dios le gusta contestar las oraciones. Amén. Entonces él dijo eso, oramos porque Dios contesta las oraciones. Tenemos un día global de oración porque sabemos que como resultado Dios va a contestar nuestras oraciones. Y también dijo otra cosa, oramos porque Dios mismo nos ha invitado a orar. Dios te invita a orar. Me gusta cómo es eso. Él te invita a orar. Mira cómo es Dios. Él no te está mandando a orar. Él no te está demandando a orar. Él te invita a orar. Ven, habla conmigo. Ven, comparte conmigo. Entra a ese lugar secreto conmigo. Tengamos un tiempo de comunión, fellowship. Yo te invito a orar. Dios toma la iniciativa con nosotros y Él nos invita. ¿Cómo te sientes con un buen amigo o una buena amiga? Te dice, oye, vamos por un café. Pongámonos al día, vamos a charlar, vamos a hablar. No te he visto mucho tiempo. ¿Por qué no? Salgamos por un ratito a compartir. Y luego vas y qué bueno se siente, ¿no? Ponerte al día con ese amigo, esa amiga, poder hablar de muchas cosas. Así lo mismo con Dios, pero aún mucho más mejor. Amén. Porque Él es bien atento a nuestras oraciones y a Dios le gusta contestar las oraciones. Amén. Amén. Entonces oramos porque Dios contesta las oraciones y oramos porque Él nos ha invitado a orar.
Y así como hemos tenido una gran victoria con esta ley que se pasó, todavía hay mucho más que tenemos que lograr, que tenemos que alcanzar en esta sociedad, en estos tiempos. Hay mucho que tenemos que hacer por la juventud, por los niños, por la próxima generación. Porque tenemos que estar al tanto de lo que está sucediendo. Y hay mucho que tenemos que orar. Y en esa oportunidad que tuve para orar, yo tuve que tener presente las condiciones, la situación que está sucediendo. Yo sé que también el pastor ha estado aquí enfrente de ustedes y les ha compartido, les ha dicho ciertas cosas. Pero hay muchas formas hoy en día, hoy en día que los jóvenes son atacados. Tal vez en otro tiempo uno podía decir, no, pues las pandillas, no, pues las drogas, y que a cierto punto tiene su lugar también hoy en día. Pero hay formas hay diferentes formas hoy en día que la juventud y los niños son atacados directamente. Por ejemplo, en muchos lugares, muchos estados están permitiendo que niños y niñas que se sienten que son del sexo opuesto, se les permita ir a una clínica o a un hospital y que reciban un tratamiento de hormonas para que ellos puedan actuar más del género, del sexo que ellos se sienten que son. Entonces, si son niños, si por naturaleza son niños y toman esas hormonas, pues van a desarrollar como más tendencias y actuar más del sexo opuesto. Y eso se permite. En ciertos casos también se ha hablado de cambios de sexo y operaciones de eso. Y en muchos casos hasta hay grupos que dicen, si tu hijo o tu hija siente que es del sexo opuesto, tú como padre, tú tienes que permitirlo que actúe, que reciba esos tratamientos. Tú no tienes un decir en eso. Y yo digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que se le puede decir a un padre, que el gobierno, una organización, una clínica le diga a un padre que ellos no tienen que decir en la decisión del niño, si el niño todavía no está completamente desarrollado para tomar tales decisiones? Pero eso está sucediendo hoy en día. No sé si están al tanto de eso. ¿Y qué pasa? Esto afecta la identidad de los niños, las niñas, gender identity. Los confuse más y desarrollan con eso. Y hay consecuencias mucho más. Lo pueden buscar. Hay muchos testimonios de personas jóvenes que ya están grandes y que se arrepienten de ir pasado por esos tratamientos. ¿Por qué? Porque lo hicieron en un momento que no estaban desarrollados completamente para tomar tales decisiones. Pero los padres lo permitieron. Los padres hasta los motivaron. Hay padres que dicen, no, si mi hijo se siente así, yo lo apoyo completamente, ¿verdad? Yo hasta lo llevo para que reciba esos tratamientos. Pero eso es lo que está sucediendo. En las escuelas, en muchos lugares, se está promoviendo una agenda de indoctrinación bien fuerte hacia la izquierda. Bien fuerte, con ideologías, con lo de gender identity, con otras cosas también, pero bien hacia la izquierda. Hay una agenda oculta en ciertas escuelas, en ciertos maestros, en ciertos programas que quieren como meter ideologías completamente erróneas. Hasta digo que de tal punto que nos va a llevar a tener ideas anticristianas, valores anticristianos, que tarde o temprano va a llegar el punto que ese niño no va a querer aceptar el cristianismo por el tipo de indoctrinación que han recibido. Y hay muchos grupos que lo han identificado. Han identificado personas en autoridad, en las escuelas, en distritos que están haciendo esto. Está sucediendo en muchas escuelas. Muchos maestros lo hacen también. No sé si ustedes están al tanto de eso. Y claro, estamos
en estos tiempos estamos viendo con las redes sociales más y más todos los días la presión de ansiedad, de depresión en la juventud, en los niños, por todo lo que se está promoviendo. El nivel de suicidio, de atentar a un suicidio en la juventud está subiendo como nunca antes. ¿Por qué? Porque las redes sociales alimentan esto, alimentan la sociedad, alimentan la ansiedad, la depresión en la juventud como nunca antes. Yo me asombro cómo en las redes sociales, cómo hay tantos videos hoy en día de tanta violencia, de tanta violencia. A los jóvenes les gusta ver videos de gente peleándose en las calles, peleándose por X razón, por cualquier tontería se están peleando, y las redes sociales están llenos de eso, están llenos de caos, están llenos de violencia, y eso es lo que están alimentando sus mentes. ¿Para qué? Para que todo eso sea normal. Porque tú sabes, cuando tú ves algo y lo ves tras vez, ya sea si es violencia, algo mórbido, algo incorrecto, llega al punto que tu mente se hace, ya no es sensible, es insensible a esas cosas, ya es lo normal, y eso es lo que los jóvenes están viendo hoy en día en las redes sociales. Obviamente la inmoralidad, y como ya les dije, también las redes sociales se promueven mucho estas agendas liberales que promueven ideologías anticristianas. Entonces es muy interesante cómo y hay diferentes tipos de ataques, pero estos son algunos que he estado identificando. Pero es muy interesante cómo eso se está llevando a cabo hoy en día en nuestros jóvenes, en los niños. O sea, ¿y qué estamos haciendo? ¿Estamos orando? Porque muchas veces cuando escuchamos noticias, sí o no, a veces como que está pasando eso. ¡Wow! No lo puedo creer, qué terrible. Entonces como que está ese impacto, como esa sorpresa, y uno se queda como asombrado de lo que está escuchando. Pero yo te digo en esta noche, eso no debe ser tu primera reacción. Eso no debe ser tu primer pensamiento, de quedar como asombrado por algo, sino que tu primera reacción debe ser ir a la defensa, ir al ataque a través del poder de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Eso debe de ser de nuestra reacción. Esa debe de ser nuestra reacción. ¿Por qué? Porque allá afuera están preparando a los niños para que sean insensibles a todo esto, para que todo esto sea lo normal, para que la sociedad sea normal. Mientras nosotros simplemente nos quedamos callados y decimos, wow, está pasando esto. Wow, cada día se pone peor. Wow, Cristo viene pronto por eso. No, tenemos que reaccionar correctamente, tenemos que atacar a través de la oración, porque Dios quiere contestar nuestras oraciones. Dios quiere que causemos cambios, amén, a través de la oración. Entonces somos nosotros que somos responsables para poder cambiar esta sociedad a través de nuestras oraciones. Amén. Entonces, no nos asombremos, sino que movámonos en acción, pongámonos a orar. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, hablando de toda la armadura de Dios. Yo sé que lo hemos visto varias veces. Dice la palabra ahí en versículo 10, Efesios 6, el apóstol Pablo dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. En estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que ser fuertes en el Señor y en su gran poder. En nuestras oraciones, sabiendo que Dios nos va a contestar, sabiendo que Dios nos ha invitado a orar, tenemos que ser fuertes en su gran poder, en el Señor. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Todo lo que les ha compartido este momento, todo lo que está sucediendo en la sociedad, no es nada más que diferentes tipos de estrategias de las tinieblas, estrategias del diablo.
estrategias para capturar las mentes y los corazones de los niños, de los jóvenes, de la próxima generación. Pero dice la palabra, pónganse toda la armadura del Señor para poder mantenerse firmes, no para estar asombrados, no para estar sorprendidos, sino que dice para mantenerse firmes contra todas, no algunas, sino que todas las estrategias del diablo. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O sea, no lo veas como es el gobierno que está haciendo esto, es estos grupos de personas están haciendo esto. No, ve mucho más allá. A través de la oración, tú tienes que ver el ambiente espiritual, las obras malignas, los espíritus malignos, el diablo que está levantando estrategias para poder capturar la mente y los corazones de los jóvenes de estos tiempos. Dice las estrategias. Lo vi brevemente en el griego, la palabra ahí que se usa, bueno, en la Biblia de las Américas dice insidias del diablo, contra las insidias del diablo. Pero la palabra griega ahí es metodía. Y para mí me da como la idea de los métodos, la metodía del diablo. Dice los métodos del diablo. La idea original de esa palabra cuando dice insidias o estrategias, o cuando podemos decir engaños del diablo, estrategias del diablo, acechanzas del diablo, maquinaciones del diablo, de las tinieblas, conspiraciones del diablo, de las tinieblas. La idea que se está dando ahí es como con un animal, por ejemplo un león, un predador está cazando, está tratando de capturar comida. Entonces esa es la idea de la palabra original. Dice que no estemos así, ¿cómo dice? Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantener firme contra todas las estrategias. O sea, para que mantengamos firme contra todas las artimañas, todos los engaños, todos los trucos, o sea, todo lo que el diablo está haciendo. Porque la idea ahí es que el diablo está como cazando, está esperando, está viendo qué estrategia voy a usar, qué personas voy a usar, cómo lo voy a hacer. Está esperando el momento oportuno para capturar la mente. Está buscando los métodos, está buscando la estrategia con las tinieblas para poder ganarse a esta generación, para poder ganarse a nuestros hijos, a los niños. Eso es lo que está diciendo ahí. Y por eso tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para poder mantenernos firmes contra todas las estrategias del diablo. Y continúa la palabra ahí, nos habla de la armadura, todo lo que nos tenemos que poner y el significado espiritual detrás de todo eso. Y en el versículo 18 nos dice, muy importante, dice en la Nueva Traducción Viviente, oren en el Espíritu. Dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Cómo vamos a orar? En el Espíritu. ¿Cómo vamos a orar? Vamos a orar en lenguas. Vamos a orar en el Espíritu, dice, en todo momento y en toda ocasión. Dios nos ha llamado a orar porque Él quiere contestar, Él responde. Dios nos ha invitado a orar porque Él quiere contestar, Él quiere responder. Él quiere responder a tus oraciones. Pero dice la palabra que tenemos que orar en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Dice, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes y en todas las partes. Sus hijos son creyentes, ¿sí o no? Hay muchos niños allá afuera, muchos jóvenes que son creyentes. Y de acuerdo a la palabra, dice que nos tenemos que mantener alerta. No podemos ser engañados por las artimañas del diablo, por los esquemas del diablo.
Tenemos que mantenernos alertas y persistentes en nuestras oraciones por todos los creyentes en todas las partes del mundo, todas las partes del mundo. Entonces tenemos que estar alerta, de eso se trata. Entender cómo está el tiempo, discernir los tiempos, discernir lo que está sucediendo en la sociedad. Significa estar en alerta y estar orando. Y no solamente orar, persistir en oración. Para que se levanten leyes, para que se levanten hombres, mujeres, para que se lleve a cabo la voluntad de Dios y esas cosas sean cortadas de las escuelas, de las redes, del gobierno, de la sociedad, que están puestos ahí en este momento para atacar las mentes y los corazones y el futuro de los jóvenes, de los niños, de la próxima generación. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Amén. Amén. Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice así. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Nueva traducción viviente dice así: dedíquense. Ya vimos un par de palabras bien claves, ¿no? Manténganse alertas en la oración, persistentes en la oración. Y aquí nos dice otra palabra muy clave: dedíquense a la oración con una mente alerta, nuevamente, alerta, una mente alerta. Es decir, orar intencionalmente, o sea, orar con discernimiento. Dice, dedíquense a la oración con una mente alerta. Entonces, tenemos que ser constantes en nuestra oración. Tenemos que ser constantes en nuestra oración por la juventud. Nos tenemos que dedicar con una mente alerta de lo que está sucediendo y cómo están atacados, y con un corazón agradecido al Señor, porque Él nos escucha, porque Él nos llama, Él nos invita a oración, y porque cuando oramos debemos darle gracias, porque sabemos que Él escucha y Él va a responder. Amén. Él va a responder, Él quiere responder, pero Él quiere que tú ores. Él quiere que tú ores. Tú vas a mover la mano de Dios, pero lo vas a hacer a través de la oración. Amén. Una oración de fe va a mover la mano de Dios. Amén. Si no, pues él ya, la sociedad, Él ya hubiera hecho muchas cosas, pero Él estaba esperando por hombres, mujeres y jóvenes, así como tú y yo, que nos levantemos, que nos dediquemos y que estemos en alerta en estos tiempos que sabemos que Cristo viene pronto, y oremos. Dios quiere contestar. Dios va a contestar tus oraciones. Dios lo va a hacer, pero tenemos que orar. Amén. Denle un gran aplauso al Señor. Amén. Y no tienes que ser un gran espiritual, no tienes que ser un cristiano por muchos años y tener un dialecto o un lenguaje espiritual para poder orar con el Señor. Es casual. Habla con el Señor. Desarrolla esa relación. Santiago capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra ahí, 5:17. Dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. El profeta Elías dice, él era tan humano, o sea, él fue sujeto a pasiones, a tentaciones, así como tú y yo. Él era como cualquier otra persona. Dice, sin embargo, cuando oró con fervor, para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Entonces, dice Elías, un hombre semejante como tú y yo, con las mismas tentaciones, con las mismas luchas, dice, ¿qué fue la diferencia? ¿Cómo es que él detuvo la lluvia por 3 años y medio? Ahí está la clave. Dice cuando oró. Dice que él oró. Él oró, pero no solamente oró. Dice la palabra que él oró con fervor. Oró con fervor, o sea, está hablando de una clase de oración, un tipo de oración.
Una oración donde, porque si tú lees ahí la historia, dice que él oraba y esperaba, oraba y miraba, oraba, hasta cuando vio allá la nube, ¿verdad? La pequeña que era, pero ya sabía, ahí venía la lluvia. Perdón, me estoy confundiendo ahí, perdón. Ese es otro. Pero él dice la palabra que él oró con fervor. O sea, él se dedicó a la oración. Él se mantuvo alerta. Él fue persistente en la oración. Tenemos que orar con fervor. Tenemos que orar con fervor. Si nos preocupa el futuro de nuestros jóvenes, si nos preocupa el futuro de nuestros niños, si nos preocupa lo que le están enseñando en las escuelas, si nos preocupa lo que están viendo en las redes sociales, vamos a orar con fervor. Amén. Para que las estrategias del enemigo no engañen a nuestros hijos. Para que el enemigo no tenga las suyas en estos tiempos. Amén. Mientras estamos aquí nosotros, mientras está la iglesia, mientras la iglesia está orando, nosotros somos claves para detener las obras de las tinieblas. Amén. Así que aprovechemos y oremos. Aprovechemos y oremos. Amén. Aleluya. Aleluya. Job capítulo 32, del versículo 8. Y vamos a tener un tiempo de oración. Amén. ¿Cuántos quieren orar? Amén. Espero que sí. Job capítulo 32, en el versículo 8, dice así la palabra. En la Biblia de las Américas dice, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Dice que hay un espíritu en nosotros. Y dice de que el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. O sea, la sabiduría viene de Dios. El entendimiento viene de Dios. La Reina Valera del 60 lo dice de esta manera. Muy similar, pero dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Dice, el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces, el soplo del Señor da sabiduría, da discernimiento. Es el Señor que puede ayudar que esta generación, que esta juventud entienda. Es el Espíritu Santo que puede tocar los corazones, que puede abrir los ojos para que entienda, para que sean sabios y para que escapen la corrupción de estos tiempos, de esta sociedad. Dice que hay un espíritu en nosotros, pero es Dios que nos da el entendimiento. Dios nos da el entendimiento. Amén. Él nos da entendimiento. Así que yo les quiero compartir cómo debemos de orar. ¿Cómo debemos de orar por la juventud? Yo sé que hay muchos padres aquí que tienen un chat y cada noche estamos orando, tienen ahí las oraciones por los jóvenes, por la próxima generación. Pero ¿cómo debemos de orar? Basado en lo que acabamos de escuchar, basado en lo que acabo de decir, ¿cómo debemos estar orando por esta generación que se está levantando? Por estos jóvenes, por los niños, por sus hijos, sus hijas. ¿Cómo debemos de orar? De acuerdo a esta palabra, de que hay un espíritu en el hombre, pero es el Señor que da entendimiento. Número 1, debemos de interceder fervientemente por los jóvenes en todo el mundo para que abran sus corazones y mentes a la sabiduría del Espíritu Santo, para hacer obras de justicia y crear cosas que solo sean de bendición. Porque esta sociedad, las tinieblas, lo que quiere hacer es que quiere levantar jóvenes para que a través de estas estrategias ellos sigan corrompiendo más y más el mundo. Eso es lo que están haciendo, para que no solamente ellos, como los próximos líderes o los próximos que van a estar en diferentes lugares, se levanten, sino que se levanten pero ya con mentes corrompidas. Y una persona con una mente así depravada, corrompida, ¿qué va a hacer?
¿Qué influencia qué va a dar? Va a dar lo que tiene. Y si este niño, esta niña se ha levantado con estas ideologías y valores anticristianos, eso lo va a implementar en su vida, en su trabajo, en su lugar, su círculo de influencia. Entonces tenemos que interceder fervientemente para que esos jóvenes, ¿verdad? Como dice aquí, para que todo el mundo abran sus corazones a la sabiduría del Espíritu Santo, para que hagan obras de justicia y para que sean de bendición para este mundo, no para corrompir más a este mundo. Número 2, tenemos que orar y echar fuera espíritus de tinieblas detrás de la radicalización de los jóvenes para propósitos malos y malignos, y orar en contra de la doctrinación de ideologías anticristianas, lo que estamos viendo en las escuelas. Orar en contra de todas esas agendas, todas esas ideologías que están radicalizando las mentes de los jóvenes. Tenemos que echar fuera todo espíritu maligno que quiere influenciar los jóvenes en las escuelas. Tenemos que derribar toda red levantada por hombres malvados para usar a nuestros jóvenes como instrumentos de violencia y caos en las naciones. Tenemos que orar en contra de eso, porque las tinieblas quieren levantar a esta juventud para usarlos para obras de violencia, para obras de caos en las calles, en las ciudades, en las naciones, en todas partes del mundo. Tenemos que orar para alignar las cosas en el mundo espiritual para el evangelio, para ganar a todos los que no están salvos, todos los jóvenes. Si el enemigo tiene estrategias, nosotros tenemos que tener mejores estrategias. Amén. Tenemos que ser más astutos, más al tanto. Tenemos que alignar las cosas en el mundo espiritual para el evangelio y para ganar esas almas. Amén. Somos más fuertes, más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. El que tiene las mejores estrategias, el que tiene la mejor sabiduría es el Espíritu Santo. Amén. Y con Él lo podemos lograr. Podemos ganar a los jóvenes para el Señor. Tenemos que orar por la estabilización de las instituciones educativas. Que los planes perversos de indoctrinar a nuestros jóvenes sea cortado completamente. Eso se tiene que cortar. Se tiene que anular completamente. Tenemos que orar contra cualquier espíritu de suicidio y de muerte en los jóvenes. Orar contra todo espíritu, toda obra de depresión, toda obra de ansiedad, todo eso que está atacando. Tenemos que orar e ir en contra de todo eso. Tenemos que ir en contra de todo eso y restringir a las tinieblas para que no arruinen las vidas de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes han sido afectados de eso? E incluso aquellos que han sido afectados, ¿cómo les ha costado para salir de eso? Solo a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Y solo a través del poder de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, como lo dije al principio, Dios te ha invitado a orar. ¿Cuántos han orado hoy? Amén. Dios te ha invitado a orar. Ven, habla conmigo. Habla, que yo te escucho y yo voy a contestar tus oraciones.